Entonces, arrancamos la conferencia de prensa. El profesor Claudio Vargas, por favor, presentar sus nombres y medios. Buenas noches, Claudio. Claudia Blanco para Tigo Sports. Profe, un buen partido en el balance general, no sé qué te parece, por parte de Guaraní. ¿Cuáles fueron justamente esos aspectos futbolísticos que llevaron al conjunto aurinegro a esta victoria que sirve también como un bálsamo para el equipo? Buenas noches a todos. Bueno, la verdad que fue un partido para nosotros desde lo táctico casi impecable. Creería que con el gol en el primer tiempo fuimos en desventaja injustamente también, ¿verdad? Tuvimos la ocasión más clara, presionamos al rival alto. Fue un partido muy intenso, lo supimos dar vuelta y eso es lo importante, ¿verdad? Pero déjame hacer una mención especial al cuerpo técnico anterior también, que se nota que el equipo está súper trabajado. El profesor Bernay es un profesional impecable y bueno, esto es parte de ellos también, ¿verdad? Profe, ¿qué tal? Dani Troche para la gran jugada Rocampo y Anduti. Profe, sí, uno conoce el trabajo del profe Bernay, uno sabe que el profe hizo un trabajo impecable en la semana. Ahora no le salían los resultados y una de esas razones, a mi criterio, profe, era el aspecto anímico. Y hoy Guaraní superó eso porque en el primer tiempo iba de perdedor y se repuso. Y también le consulto si esta victoria serviría a su criterio y como usted lo vio a los muchachos ahí en el vestuario para que Guaraní tenga ese golpe anímico que tanto necesita, profe. Sí, la verdad que toda victoria no tiene sustituto y más todavía en una situación en la que estaba el club, ¿verdad? Venía haciendo buenos partidos y no se estaban dando los resultados. Es más, al primer tiempo fuimos con la desventaja y otra vez los fantasmas de repente de que no estamos en racha y cosas así. Pero hablamos un poco ahí dentro del vestuario, sabíamos que hicimos un buen primer tiempo donde las cosas salieron bien, solo que faltaba la cereza de la torta, que era marcar. Así que bueno, lo dimos vuelta, el equipo tuvo carácter, anímicamente estaban bien los muchachos previo al partido, así que eso nos dejaba muy tranquilo también. Y bueno, hay que disfrutar esto porque también es previo a un partido tan importante como el día sábado, ¿verdad? Profe, buenas noches. Agustín Benítez de la Tribu Depor. Felicidades por este triunfo. ¿Qué hiciste en estos pocos días de trabajo con el plantel justamente? ¿Y cuál fue la clave principal para llevar los 3 puntos en la jornada de hoy? Bueno, ¿qué hicimos? En realidad porque nos sumamos con un cuerpo técnico de la cantera de la formativa del Club Guaraní, que estamos trabajando hace mucho tiempo bien estructurados. Estudiamos mucho al rival, vimos mucho bien análisis, lo que nos quedaba para en pocos días emparejar la situación. Sabíamos que el rival salía jugando, sabía que le hacíamos incómodo si le presionábamos arriba y bueno, eso fue fundamental. Y segundo, trabajamos mucho en lo anímico, ¿verdad? En la charla, en el tú a tú, hablar con los líderes del equipo. Guaraní tiene grandes líderes, liderado por Gaspar, nuestro capitán, por Ferfer, el histórico del club, y a partir de ahí se tiene que fundamentar esa base, ¿verdad? Que es importante para que los chicos puedan ser arropados también. Y bueno, eso es un poco lo que hicimos, charlar, es todo de los jugadores, porque al final ellos entran y hacen su trabajo, ¿verdad? Profe, buenas noches, felicidades por el triunfo. César Achilelli para Radio Prima Marzo 180 AM. Bien lo decías cuando entró el gol de Recoleta, terminó el primer tiempo con el resultado adverso. Hubo un cambio de chip en el plantel porque en el segundo tiempo entraron con otra actitud. Gol de vestuario, después el segundo gol, ya vino el tercer gol, inclusive si no fuera por el arquero también podría haber marcado más el equipo guaraní. ¿Usted cree que hubo un cambio de chip, esa conversación que tuvo con el plantel en este poco tiempo que estuvo con ellos? ¿Y cree usted de que la directiva le puede dar la posibilidad a usted para continuar siendo el DT del equipo principal? Bueno, analizando un poco rápidamente el partido, seguramente lo vamos a ver mañana, pero lo que tengo presente es que no sé si hubo un cambio de chip porque nosotros jugamos bien el primer tiempo. Tuvimos 2 o 3 transiciones del rival donde sufrimos un poco, pero no con finalizaciones, salvo el gol, ¿verdad? Pero después fuimos tácticamente impecables, presionamos, recuperamos muchos balones, le hicimos incómodo el partido al rival, ¿verdad? Entonces era hacer el gol, lo que hizo el rival. Y bueno, en el segundo tiempo eso lo charlamos.
pero sí es importante ese golpe anímico para los jugadores porque estaban con esos resultados que nos estaban dando, así que bueno, muy contento por ellos porque al final es importante para ellos. Y con lo segundo, nosotros somos, como siempre digo, soldados del club. Yo estoy hace 4 años en el club, este es mi tercer interinato. La verdad que estoy muy contento porque la recepción de los jugadores fue de manera unánime, entonces tuvimos mucha aceptación también dentro del plantel y bueno, estamos contentos. No quiero hablar yo de mi futuro, eso es algo dirigencial, pero obviamente yo me preparo para esto, ¿verdad? Profe, pero a usted le gustaría, profe, si le preguntan y le consultan, profe Tano, profe Claudio, ¿desearía continuar con el plantel? Si le preguntan, ¿usted respondería sí o está cómodo ahí donde está con la reserva? También tiene el fútbol femenino. ¿Cuál sería su respuesta en el caso que a usted le consulte, profe? Disculpe que lo haga así personal. No, para nada. Cómodo, bueno, cómodo en una situación, o sea, es una palabra donde a mí no me gusta mucho en este caso porque uno tiene que salir de una zona de confort para poder apuntar a cosas, ¿verdad? Yo tengo objetivos dentro de mi vida deportiva también y este es uno de los objetivos que yo tengo, ¿verdad? También soy consciente de que el club seguramente puede buscar o no puede buscar, eso ya es algo, como dije, dirigencial, pero yo me preparé para esto y bueno, ojalá que se tome la mejor decisión para el club. Profe, por último, se nota que tenés toda la información del plantel principal, ya que estás trabajando en la reserva del fútbol femenino. El puesto de Fernando hoy apareció como centro delantero. Este es el puesto que necesitaba justamente para jugar y llegar a los goles. Para mi gusto, Ferfer tiene que ir un poco más acompañado, ¿verdad? Pero por una cuestión táctica nosotros hablamos con él, nos gusta que él esté más cerca del arco porque es un goleador nato, entonces cumplió una función táctica hoy. Cuando tenía el balón lo hizo de la mejor manera, cuando no tenía el balón trabajó como un juvenil y eso nos llena de orgullo, ¿verdad? Que él se predisponga tanto y si los referentes se tiran de cabeza, como se dice, es mucho más fácil para el entrenador. Profe, por último, justamente lo que decía el colega, el compañero, hoy el equipo, usted hizo una formación táctica diferente. Sabemos bien que el equipo guaraní juega bien y el problema que siempre tenía es la contundencia y hoy con usted consiguió la contundencia. Quiere decir de que puso la mano en la parte táctica, algunos jugadores que tenían otra posición jugaron en otra posición y eso le dio resultados para que hoy marque más de un gol. Sí, yo trabajé cerca del cuerpo técnico de Víctor en comunicación siempre con los asistentes, ¿verdad? Le conozco a la gente dentro de la estructura del club, sigo mucho la primera, estoy cerca. Y íbamos siempre intercambiando información porque los chicos que bajan a jugar es importante saber, conocer y también muy cercano a la primera porque me interesa mucho lo que hace el equipo también donde trabajo. Entonces, Achi Barbot en esa posición, por ejemplo, es un jugador que a mí me rindió mucho en reserva, jugó varios partidos conmigo en esa posición, lo sabía, era una necesidad para mi gusto hoy, ¿verdad? Y bueno, se dio, cuando se gana es así, ¿verdad? Por eso quiero otra vez recalcar lo de Víctor Bernay que hizo un trabajo muy bueno, un trabajo impecable, así que estamos muy contentos por la victoria, ojalá que siga esta senda de victoria para el club, ¿verdad? Finalizamos